¿Te gusta la economía, Aldo? Me enseñaron economía en la universidad, el año con el ladrillo, básicamente. Cuando Chicago mandaba. Por lo tanto, soy de la economía más deshumanizada posible. Por eso me encanta que esté Joseph aquí hoy día. ¿Cierto? Sí. Porque vamos a hablar con un economista, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que presenta su libro Economía Humanista. Y ya el título se hace ameno, ¿no? Más amable, más cercano. Estamos con Joseph Ramos. Se hace derechamente contradictorio. Economía humanista se hace derechamente contradictorio, Joseph. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido. Muy bien. Un gusto estar con ustedes, Aldo. Bien. ¿Qué te inspiró a escribir el libro? Mira, varias cosas. En primer lugar, estaba bien insatisfecho con lo que creo que es un sobreénfasis que hace la profesión, o a menudo, en exclusivamente los factores monetarios. O sea, y entonces levanta, no niega que lo monetario es importante, pero los factores no monetarios que inciden en la economía. Por ejemplo, no creo que ninguno de ustedes dos se hizo periodista porque creía que con eso iba a ganar más. O sea, hay un tema de vocación que manda ahí, ¿cierto? No me alcanzó el puntaje para psicología, donde me habría hecho rico, Joseph. Bueno, ese fue su problema, exacto. No, bueno, entonces eso, o para ir a algo muy mundano, pero real, todos nos importa el salario, pero nos interesa el salario relativo a los demás, es decir, que sea justo. Entonces, qué sé yo, si una mujer descubre que el gallo al lado está ganando más porque él es hombre, haciendo lo mismo. ¿Qué nos pasa, digamos? ¿Qué pasa? Eso obviamente encrispa el ambiente, ¿no? O para tomar el caso que más se habla últimamente, que un profesor gane 3 millones de pesos al mes a jornada completa y descubre que alguien está ganando 17 a media jornada, obviamente es para renunciar. O sea, eso es un escándalo, ¿no? Entonces, nos interesa mucho el trato justo y no solo el salario. Entonces, me preguntan qué me motivó. Me motivó un poco levantar estos otros factores. Ahora, tuve 2 experiencias que tal vez sea simpático contar. Hubo un paper que un colega, Javier Núñez, presentó en seminario un día, que era medir el egoísmo de los alumnos. Hay maneras psicológicas para hacer esto. Y lo que quiso hacer es cuán egoístas son los ingenieros comerciales comparados con los de más carreras. Y descubrió que los del primer año de todas las carreras eran medianamente egoístas, todos. Por así decirlo, en una escala de 1 a 10, eran en 5. Hizo el mismo ejercicio para alumnos de quinto año. Los de quinto año de las demás carreras permanecían en 5. Pero los de ingeniería comercial, ¡pum!, se pegaban un salto, qué sé yo, 8, mucho más egoísta. Entonces decía, o sea, y era la preocupación nuestra, que la carrera, tanto meterle en las narices que la gente está maximizando ingresos, un poco convierte hasta el propio alumno en actuar él así, ¿no? Entonces eso fue algo que me motivó mucho en escribir este libro. Este libro, además, según dice también lo que presenta, intenta demostrar cómo las consideraciones tanto monetarias como no monetarias influyen en las decisiones económicas. Y yo creo, como decía Aldo, que esta es una visión, y lo comentabas tú recién, bastante y tristemente quizás novedosa con respecto a la economía, sobre todo con los problemas económicos que estamos viendo hoy en día. En ese sentido, la idea principal de tu libro es justamente, como dice su título, humanizar más la economía en vez de que sean tantas cifras, tantos números en cantidades industriales y que muchas veces ni siquiera muchas personas entienden de qué se trata, verlo y aterrizarlo más a la vida diaria también, a cómo nosotros tomamos decisiones con respecto a la economía. Bueno, así es. Ahora, casi todo del libro, te vas a aclarar, es tomado de escritos de otros, o sea, y varios siendo premios Nobel. Entonces, lo que pasa es que la enseñanza muy a menudo se centra en la parte, como usted dice, no solo lo cuantitativo, sino lo medible. Uh-huh. Y mucho de lo que actuamos no es por lo medible. O sea, para tomar otro caso,
hoy, tal vez en el pasado la gente se casaba por quién era buen partido, pero hoy en día es lo afectivo lo dominante en la elección de pareja, ¿no? Entonces, y eso es difícil medir, ¿no? Que lo afectivo. Entonces, si nos quedamos en lo medible es importante, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos cortos. Voy a contar un episodio. Un famoso economista, el economista jefe, nada menos del Banco Mundial, como 30 años atrás, y posteriormente ministro de Hacienda del presidente Clinton, o sea, un tipo progre, escribió un memo. Y el memorándum a su equipo decía, oye, he estado pensando, si fuera técnicamente posible transportar la polución de los países donde se genera a los países pobres, los países subdesarrollados, sería conveniente socialmente. Y explica, porque el daño de la polución es la mayor enfermedad o muerte que provoca. Y entonces, pero un día perdido de un africano vale $1, porque eso es lo que gana, $1 al día. En cambio, un día perdido de morbilidad de un neoyorquino es $300, porque eso es lo que gana. Por consiguiente, es conveniente traspasarlo de Nueva York a África, si esto fuera técnicamente posible. Pero esto es una barbaridad, ¿no? Eso, en lugar de cada vida vale por igual, en este concepto cada vida vale según lo que él genera. Entonces, eso es un extremo, por supuesto, eso es cuando se hace unidimensional, pero cuando la gente critica la unidimensionalidad de la economía se refiere a eso, cuando no toma en cuenta eso. Ahora, los buenos análisis son más amplios, ¿no? O sea, esto no, repito, esto, lo que pongo en este libro es tomado de muchos economistas, hay algunos premios Nobel en esto, pero todavía muchos de nuestros informes lamentablemente se quedan cortos, yo creo. Y entonces eso es lo que trato de relevar. Joseph, la economía nos condiciona nos condiciona cada vez más en términos de cómo vivimos. La Piedad, por ejemplo, tiene que pagar un montón de años más la universidad donde estudió y tiene la duda en torno a si tener una cantidad ingente de hijos porque dice que le va a ser cada vez más difícil mantenerlo. Yo voy a tener 76 años cuando el ISAPRE me deje de pagar lo que me debe y estoy pensando en una jubilación que francamente está lejos de lo que podría haber sido mi aspiración. Pero uno tiene la sensación de que los grandes datos económicos o las grandes decisiones económicas son un caudal contra el que uno no puede luchar, no puede batallar, no puede nadar, que es la economía la que le cae encima a uno y uno no tiene mucho que hacer en términos de cómo le condiciona la vida, ¿no? Bueno, Aldo, entiendo lo que estás diciendo, pero también la economía no inventó la escasez. O sea, la escasez es una realidad. Y la escasez entonces obliga a que uno priorice cosas, ¿cierto? Entonces, para ir a la deuda de Piedad, o sea, a mí me gustaría condonar todas las deudas del mundo, pero condonar las deudas de los profesionales de Chile me parece en uno de los últimos lugares. O sea, si vamos a condonar la deuda, ¿por qué no lo condonamos la deuda hipotecaria de la gente modesta, ¿no? Entonces, la priorización es una obligación que tenemos que hacer, porque si no es populismo, ¿no? Como fueron los retiros. O sea, todo el mundo le gusta tener la plata hoy día, pero si tenemos la plata hoy día, no lo van a tener cuando jubile. Claro. El ministro Marcel, cuando era presidente del Banco Central, se opuso a los tres retiros. Y dijo, y van a ser inflacionarios, porque los 3 retiros son mucho más de lo que la gente ha perdido por no trabajar en la pandemia. Entonces, esto no es un libro utópico, esto no es un libro populista. O sea, yo trato de estar aterrizado. Por ejemplo, yo creo, lamentablemente, no somos Madre Teresa y Padre Hurtado. Somos más egoístas que altruistas. Felizmente, creo que somos decentes también. O sea, gran parte de la población está dispuesta a hacer su parte
si ve que la otra hace la suya. El egoísta quiere que el otro haga su parte y él no haga la suya. Claro. La Madre Teresa hace su parte aunque los demás no la hagan. Pero la mayoría estamos dispuestos a hacerlo. Y me puse ahí una anécdota. Yo paseaba mis amigos por Santiago Centro, mis amigos de extranjeros, y íbamos por Paseo Humada. Y en esa época, sobre todo, lo consideraban un chiquero. O sea, había resto de puchos, resto de helado, papeles, la gente caminaba y votaba. Y mis amigos decían, los chilenos son chanchos. Ya, bien. Bajábamos al metro para volver a casa. El metro estación Universidad de Chile, ahí al fondo de Paseo Humada, y veían la plataforma impeque. Y decían, los chilenos son suizos. ¿Qué hacía que los chanchos de Paseo Humada pasaban a ser suizos el metro y viceversa? Bueno, obvio que si tú estás en el Paseo Humada y hay montones de papeles, tú votas tu papel. En cambio, vas al metro y ves que está limpio y tú haces tu parte. Entonces, este libro trata de recoger ese punto. O sea, que la gente está predispuesta, la mayoría, siempre hay los vivos, pero la mayoría está dispuesta a hacer su parte, claro, si ve que el otro hace lo suyo. Entonces, eso no es utópico, eso es real. Y creo que la política pública tiene que tratar de potenciar esta parte, esta predisposición a cooperar que tiene la ciudadanía. Estamos conversando con Joseph Ramos, economista y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, sobre su nuevo libro, Economía Humanista. Pasa, y lo mencionan también en el libro, que la economía tiene mala fama a la hora de entenderla, de estudiarla, de comprenderla, que es difícil, que es demasiado etéreo, que hay que aterrizarlo mucho para entenderlo, digo, en el común quizás de la ciudadanía. Me incluyo, de hecho, a mí en la economía también me costó comprender cuando estaba en la universidad. En ese sentido, este libro busca hacer de la economía algo más cercano. ¿Para quién está indicado este libro? ¿Quiénes bueno, yo lo escribí este libro? Principalmente para un público no económico. Bien, claro. Entonces, no es que lo trato en forma demasiado sencilla. O sea, creo que trato de dar ejemplos concretos con los cuales la persona puede captar el principio. Y mostrarle que no tome a pie de la letra todo lo que los economistas toman. Muchas veces también los economistas metemos nuestros pensamientos ideológicos en nuestras recomendaciones. O sea, si yo digo que subir el salario mínimo va a producir desempleo, esa es una afirmación cierta, creo yo. Pero eso no quiere decir que por consiguiente no subamos el salario mínimo. Si yo subo el salario mínimo 10% y produce un desempleado, ¿quién de nosotros diría, no, chuta, mejorarlo para tantos a costa de un tipo? Obviamente, subámoslo. No basta decir que produce desempleo para no subirlo. Hay que sopesar las cosas. En cambio, obviamente, si produce 100.000 cesantes, bueno, uno tiene que pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, las recomendaciones a veces de los economistas mezclan juicios técnicos con juicios o preferencia política, y ahí es un poco una advertencia al público para tomar eso en cuenta. También está escrito para mis colegas, un poco para que no nos olvidemos de las dimensiones más amplias, que los mejores análisis lo toman en cuenta, y yo estoy seguro que yo también he caído en lo que estoy criticando en ese libro, o sea, pero... es una reflexión. Es una reflexión, exactamente. Joseph, hay quienes dicen que las elecciones en Estados Unidos se definieron a partir de la situación económica, para votar a Donald Trump por sobre Kamala Harris. Y uno desde la ingenuidad más absoluta dice, la economía ha decidido siempre o gran parte de las elecciones en el último tiempo. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿La economía incide hoy en cómo vota la gente o no? Sin duda. Y hoy creo que son muchas las razones por la victoria de Trump, no solo esa, pero quedándonos en esa, lo curioso es que la mayor parte de los analistas consideran que la economía norteamericana está muy fuerte. Con Biden, digamos. Pues sí, la actual. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos no está en el ADN la inflación, como está en Chile. Cuando ustedes
le suben el sueldo 7%, por así decirlo, usted dice, no, pero eso es UF más 2. Entonces piensa, en Chile está tan acostumbrado a la inflación, uno dice, ¿cuánto es el aumento real? Pero en Estados Unidos no. Entonces, Estados Unidos, si sube el sueldo 7%, porque la inflación fue 5%, el gallo cree que se lo ganó porque su desempeño merece esos 7%. Y entonces que la inflación le quite 5%, considera que el gobierno le quitó lo que él por su esfuerzo logró. Entonces, la inflación en particular, y que fue alta, a raíz de todas las ayudas que se dieron en la pandemia, eso golpeó fuerte. Y creo que es uno de los factores que incidió en la elección de Trump, pero obviamente no es el único. No, ahí también hay un montón de factores que estuvimos conversando, de hecho, esa noche aquí en el programa especial que hicimos donde Joseph participó. Ahora, una pregunta con respecto justamente a la actualidad y que tiene que ver con esta sensación de que la economía, claro, pueden ser cifras que uno no dimensiona y justamente hay que humanizarlas un poco como trata el libro. Hoy día conocimos, el Banco Central esta mañana dio a conocer el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, donde se mostró que la economía se expandió un 2,3% en octubre comparado al mismo mes del año pasado. Este dato, dicen, se ubica en línea con las expectativas del mercado, pero ¿qué significa que la economía se haya expandido un 2,3%? Bueno, o cualquier otro número. O cualquier, claro. El IMASEC es como las cuentas, son las cuentas nacionales anticipadas. ¿Cuánto es el producto? ¿Cuánto se produce en Chile? Blue jeans, televisores, zapatos, vino, la sumatoria de todo lo que se produce. Entonces, el país prospera mientras más se produce, sobre todo si se produce más y hay en relación a la población, ¿no? El producto per cápita es lo que al final importa. Entonces, mientras más alto es, quiere decir que el nivel de vida de la población tarde o temprano va a ser más alto. Obviamente si es chiquitito o estancado, quiere decir que no mejora, no va a mejorar. Mejorará la tuya, pero dará Aldo, pero en promedio no mejorará si es 0. En cambio, 2, 3 quiere decir que hay una mejora leve, ¿no? Porque el número es modesto. En las épocas de gloria de la concertación, entre el 90 y el 2010, el crecimiento promedio anual fue más de 5% anual. Y la pena es que desde entonces ha ido decayendo, no cayendo, desacelerando, y en este momento estamos, en los últimos años, estamos en cifras en torno a 2%, lo cual es muy por debajo, en mi opinión, de lo que el país es capaz y de lo que se puede hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque Chile tiene una gran ventaja. Es un país que todavía está a mitad de camino de desarrollo. Entonces no tenemos que inventar cosas, nuevas tecnologías. Lo que tenemos que hacer es copiar las mejores tecnologías y prácticas de nuestro país y traerlas a Chile. O sea, por ejemplo, siempre cito el caso riego de goteo. No fue invento chileno, fue creo que invento israelí. Se trajo a Chile y convirtió áreas que antes no producían nada de secano, lo convirtió en muy productivo. Entonces, eso todavía es posible. Entonces, Chile debería de poder crecer mucho más rápido que Estados Unidos. En Estados Unidos el crecimiento depende de nuevos inventos. En Chile no tenéis que inventar las cosas nuevas. Igual como señalamos, oye, la OCDE esto y lo otro, cómo se hace en educación en nuestras partes, bueno, cómo se hace en cada rubro. Entonces, esa es una posibilidad que tiene Chile para que el nivel de vida, para que lleguemos próximamente al nivel de vida de Europa y de Estados Unidos. Digo, próximamente, 20 años, ¿no? Pero eso es posible. Pues se nos acabó el tiempo, Joseph. Siempre es un gusto conversar contigo. Yo estudié, te lo aclaré, economía en una época en que había 2 grandes modelos económicos en el mundo. Donde había 2 superpotencias y estaban los chinos y todo el cuento. Pero me quedó un concepto que el chorreo sobrevivió, ¿no? Cuando se hablaba del capitalismo y el chorreo en términos de... Sí, sí, eso, digamos, el chorreo, o sea, lo que uno quiere es que haya mucho chorreo. O sea, el problema es cuando el chorreo es a cuenta gota. A gota a gota, ¿cierto? Entonces ese es el desafío de crecer y además distribuir.
O sea, no tiene ningún chiste si solo Bill Gates se enriquece en el mundo, sino que esto llegue a toda la población. Y eso depende de las medidas que se tomen en la política económica que pueden acelerar o frenarlo. Escrito en un lenguaje muy accesible, ya está disponible el libro de Joseph Ramos en las librerías, que es Economía Humanista. Muchas gracias por estar con nosotros, Joseph. Un gusto, Aldo. Gracias, Joseph. Estás escuchando